Siguiente jugada, mira, un out por regla. Y este es un out por regla porque nada pasa por ahí. Y así ni quien diga nada. Mira qué jugadón, se tira de cabeza ahí el shortstop y saca la jugada como si nada, mi querido Fernando. Existen dos maneras de proceder en la administración pública. Venga. Por las vías del hecho y por las vías del derecho. ¿Estarán ustedes de acuerdo? Sí. Pero por naturaleza debería ser la del derecho, ¿no? Inalienable e invariablemente. Esas rolas que pasan por ahí, por ese shortstop, invariablemente son out. Porque ya viste la calidad. Tienen una muralla ahí. ¿Te acuerdas de, creo que le dicen Mireya, pero esa es otra cosa. ¿Te acuerdas de aquel shortstop que tenían los Cardenales de San Luis? Ozzie Smith, el mago de las paradas cortas, hombre, maestro. Era un malabarista. Sí. No se le iba. Sí me gusta el béisbol, pero hace mucho que no voy. Mucho frío ya. Bueno, pues así hay malabares también, Fernando, en la maestra, política, en la administración pública. Sí. Y uno de los casos que a mí me llaman mucho la atención, que lo discutíamos la semana pasada aquí con nuestro buen amigo Gerardo Ponce, que hoy que le dije que invitaríamos a la maestra, gustosamente nos cedió el compromiso que teníamos de seguir con el tema, y aquí lo vamos a retomar. La regulación de la publicidad gubernamental. ¿Cómo se asigna y qué impide su regulación? Porque los gobiernos y las instancias de los poderes hacen y deshacen con la publicidad gubernamental. Es decir, hay una frase histórica, ¿no? Que ustedes la conocen muy bien seguramente. Don Jolopo. Que se le acredita al perro. No pago para que me peguen. No pago para que me peguen, pago pero para que me aplaudan. Y creo que la naturaleza del compromiso entre el comunicador y el gobierno no debe ser esa. Para eso está una sección del gobierno que se llama imagen gubernamental, que tiene presupuesto y con la que el gobierno hace su promoción. Y aquí es donde les pregunto, ¿cómo es posible que a estas alturas del partido tengamos un modelo de asignación presupuestal de premio o castigo? De hecho, su partido a nivel federal hizo el siguiente posicionamiento. 19 por ahí. El día de hoy el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de limitar y regular la publicidad gubernamental en los tres órdenes de gobierno, toda vez que este recurso se ejerce de manera discrecional, sin disciplina y sin rendición de cuentas. Simplemente para compartir con ustedes un dato, en la cuenta pública de 2014 se observa un sobreejercicio del 70%, es decir, mientras en el presupuesto original se etiquetaron 2.600 millones de pesos, terminaron gastándose 7.500. A este ritmo, en el año que transcurre, donde están presupuestados. Fíjate nomás. Lo que comentábamos de Peña Nieto la semana pasada, pues 2014, ¿no? Un sobregiro de las partidas gubernamentales. Tan ¿no? vigente como entonces ese posicionamiento de Movimiento Ciudadano, no en el sentido de los dispendios o los sobreejercicios, que si no se dan de una manera abierta, se dan también de una manera discreta, hasta donde me han contado. Estamos hablando de la discrecionalidad famosa. Discrecionalidad no solamente en la asignación, sino también, ¿cómo te explicas que el gobierno del Estado, que el Congreso del Estado de Sonora, que es el lugar de donde emanan las leyes que nos rigen, que dicen cómo es el juego y que por ética tendría que ser el reducto de la aplicación inalienable de la ley, no haya una legislación que no solamente regule la asignación de la publicidad o la forma como se contrata o se asigna la publicidad, sino que además le imponga reglas a los demás órdenes de gobierno, municipal, estatal, bueno, que serían los indicados, y a los organismos para la asignación de la publicidad. A mí me parece muy lamentable, se lo decía aquí a mis compañeros, a Fernando y a Gerardo Ponce, que al periodista
se le premie o se le castigue cuando él lo que ofrece, el medio o el comunicador en general, es un servicio de difusión. Difusión, por ejemplo, para el caso del Congreso, de las leyes, de los acuerdos, de lo que ocurre en la Cámara. Del Y también, trabajo por otro lado, el trabajo que realizan los diputados. Efectivamente. Maestra, usted que está ahí adentro, usted que ahora que es diputada de recién, ya tiene un año en el encargo. Necesitas. La segunda vuelta. Platíquenos, ¿cómo se asigna la publicidad en el caso del gobierno, del Congreso y del gobierno? Mira, yo primero te podría decir algo, porque es algo que en algún momento ha sido tema de debate, ¿no? ¿Se debe de pagar por publicidad? Yo sí creo. Yo creo que el tema no es que no exista la publicidad oficial pagada o que sí exista. Yo creo que debe existir, pero para mí hay un principio bien importante que tiene que ser el principio rector, no únicamente para asignar tiempo, sino para pagar, para todo, y es el principio de la pluralidad política. Para mí, si una publicidad oficial no cuida el principio de pluralidad política, de diversidad política, creo entonces que se convierte en una publicidad de Estado o en una publicidad del partido en el poder. Sí, que eso es algo, creo que eso es algo que Pero debemos los partidos cuentan con recursos que se les asignan por vía del Instituto Electoral. No, sí. Pero aún así. La publicidad gubernamental debería contemplar publicidad de partidos. No, yo no me refiero tanto a publicidad de partidos. Me refiero a que la misma publicidad oficial debe de ser plural en el sentido de que no únicamente comuniques la publicidad que tiene que ver con los actores políticos del partido en turno. Porque si tú checas los medios, ¿sí? Habemos muchos actores políticos que no tenemos una gran presencia ahí, por muchos y diversos motivos. Sí estoy convencida que se debe regular, sí, definitivamente. Además del video ahorita que ponías y que hacía referencia a una iniciativa que presenta, creo que por allá en el 2018-19 Movimiento Ciudadano, ya anteriormente, casi para finalizar el sexenio de Peña Nieto, se quedó pendiente una reforma para, no recuerdo el nombre, pero era precisamente para regular la publicidad oficial en los tres niveles de gobierno. No se llegó a ningún acuerdo. Y yo recuerdo muy recién que entró López Obrador, su jefe de comunicación, ¿cómo se llama? Jesús Cuevas. Jesús Cuevas. Recuerdo que en una mañanera anunció una serie de criterios para asignar publicidad oficial. Y eran criterios muy diversos, hablaba de porcentajes, que no deberían de exceder tanto por ciento, hablaba de muchas cosas. Y yo no sé quién lo vigila, tampoco sé si esos criterios se hicieron extensivos a los gobiernos de Morena en los municipios o en los gobiernos de los estados. Me hacías una pregunta respecto al Congreso. Yo sí quisiera comentar, el Congreso el año pasado tuvo un recorte muy importante de alrededor de 400 millones de pesos y obviamente una de las partidas que se afectó, que se vio afectada, o que se vio reducida más que afectada, fue la de comunicación, y estamos hablando de que pasó de 30 y pico de millones de pesos a alrededor de 13, 15 millones de pesos. Para este año se mantiene de manera muy similar. Yo en su momento he preguntado si existen criterios específicos o una política específica. Creo que no la hay como tal y eso podría ser preocupante en ese sentido, porque entonces se pudiera pensar que se asigna sin tener criterios. Por ejemplo, yo te podría decir, ¿cómo defines cuando llega un medio y únicamente publica en Facebook? Le pides estadísticas de penetración, le pides estadísticas de alcance. ¿Cuánto vales como medio? Le pides exactamente a dónde llegas, le pides criterios de pauta. O sea, ¿cómo lo asignas? Porque no podemos pensar únicamente en el esquema de medios tradicionales. ¿Cómo mides a un medio que únicamente publica en una columna? Entonces, ¿cómo valoras? ¿Cómo mides? Creo que, si bien eso es un trabajo muy fino, creo que sí se pudiera pensar en tener criterios mucho más objetivos en ese sentido, ¿no?
porque entonces pueden venir los reclamos. Yo creo que sería muy sano pensar en tener criterios. Maestra, siempre ha habido esos reclamos porque de repente te topas, yo en lo personal, pues, ¿no? Tengo programa de radio, que no está aquí en la capital, pero bueno, está de Guaymas, tiene una cobertura respetable. A pesar de esta cara, bueno, pues coincidentemente el dueño de la radio tiene un canal de televisión y está en Tucson y de Chiripa salgo allá en Tucson en la noche. Bueno, pues ya estoy en tele y tengo columna y me subo a redes sociales y tengo, o sea, y de repente fulano de tal, oye, pues gana tanto, ¿cómo le hace? Que ni siquiera es un medio, porque no escribe. Es una encuestadora, o sea, por ejemplo. Escribe en la pared del baño de su casa, o vaya usted a saber dónde, en la pared de la colonia. Y le pagan 5 veces lo que a ti. Pero pues está muy guapo y simpático, le sube el ojo a la directora de comunicación social. Fíjate, Fernando, yo creo que precisamente por eso, porque hay inconformidades, es que todas las instancias deben de tener criterios muy claros de cómo asignas el poco o el mucho presupuesto que tienes. Entiendo, por ejemplo, que hay medios que tienen multiplataformas, que tienen alcances estatales, etcétera, etcétera. Bueno, nadie debería enojarse porque ellos tienen un convenio, un contrato. Habría que pensar si estos contratos son de buena fe, si están, si quedan documentados en alguna parte, si tienen una temporalidad. No existen contratos. Entonces, ni tampoco hay criterios de asignación. No hay una regulación que diga de esta manera vamos a asignar la publicidad. No existe nada. En el gobierno del estado sí se firman contratos, pero son contratos que se los queda el gobierno, hasta donde yo sé. El periodista no se queda con la copia de su contrato y se le entrega o se le otorga la publicidad a contentillo, no sobre un criterio específico. Fíjate, yo en esa parte creo que sí se podría avanzar en legislar en Sonora. En ese sentido, creo que los medios podrían ayudar mucho a generar una iniciativa. O sea, vamos arrastrando el lápiz a aquellos que estén interesados en hacerlo. Y pues bueno, a final de cuentas ustedes saben que es un tema la comunicación, que es un tema que me apasiona, no únicamente por mi perfil profesional. Y bueno, adelante, creo que sería importante. ¿Por qué? Porque entonces estarías poniendo reglas claras para la participación. Y además no debería estar sujeto a la voluntad graciosa de nadie, ni siquiera del propio gobernador, el incidir en un presupuesto que está destinado para algo en concreto, que tiene un sustento. Si es mucho o es poco, es. Pero ¿cómo vienes si lo recortas con la mano en la cintura? Como una decisión vertical. ¿No le parece que es un exceso? Sí, porque si no, mira, si no tienes reglas claras, nadie está contento. No falta el que llegue y señale a qué le dan más, a qué le dan menos, él sí publica, yo no publico, él únicamente comenta la nota, yo reporteo. Entonces, si no tienes las reglas claras, creo entonces que sí generas incomodidad y generas inconformidad. Y yo creo que también, en contraparte, los medios también tendrían que entender que si hay reglas claras, también deberían ellos estar aportando datos importantes, ¿no? Tengo mi página en Facebook. Ok, tráeme tus insights. O sea, ¿cuál es tu alcance diario? Y aquí está un tabulador ¿cuáles de son lo que tus te segmentos? corresponde. ¿A dónde llegas? ¿Cuánto pautas? Tú como encargado de la comunicación ya hay herramientas para que te digan, Sí, mira, totalmente. el portal ese vale tanto, tiene tantas entradas, tiene la página de Facebook es esto. Pero Tienes tantas interacciones, porque no es únicamente la política de like, ¿sí? Sí. O sea, puedes tener una página de Facebook con 1,000 likes, pero si no generas interacción, pues entonces vale menos. ¿Sí? Ahora, entonces puede ser una página de Facebook que no te genere muchísimos likes, pero que tenga mucha actividad porque genera interacciones, genera comentario. Entonces dices, yo quiero aparecer ahí. Una parte fina también de esto, que creo yo que es lo fundamental en la reflexión que tienen que llevarse los legisladores al momento que vayan a hacer alguna regulación, es aquella en la que el Estado o el funcionario público o la entidad, llámese Congreso, como sea, se convierte en un corruptor, porque a cambio de la publicidad que se le otorga al periodista, también se espera de él
de manera implícita y explícita, lealtad y una sumisión hacia una actividad que debe ser criticada, que debe ser juzgada, que tiene que ser pasada a rasero por parte del periodista con libertad absoluta de criterio, y eso no tiene por qué incidir en que le paguen o no, en que lo consideren o no. Es decir, regular esto y quitarle ese poder a los funcionarios que levantan el teléfono, no me publiques eso, tumba aquello, o no vayas a tocar tal tema. O pégale a fulanito. O pégale a fulanito. Eso le quitaría esa presión y tendríamos una contraprestación social. No se usa. Eso no se usa, tendríamos una contraprestación social. Menos el Movimiento Ciudadano. Cada vez se con usa la menos, inversión. creo yo. Fíjate que alguien me pregunta, y me preguntan mucho, muy seguido, si yo pago medios. Entonces les digo, no. O sea, no acostumbro a hacerlo. Y no porque considere que el trabajo no es importante, pero al menos yo en mi ruta y en cómo me he construido, yo siempre he procurado ser generadora de contenidos. Me gusta la comunicación, soy comunicóloga y no lo hago tan mal. Entonces sí soy generadora de contenidos porque a final de cuentas el recurso que puedas tener no alcanza para atender una demanda muy puntual. Entonces yo sí he preferido y he buscado ser generadora de contenidos, he buscado ser mi propio medio en ese sentido, y bueno, también Movimiento Ciudadano nos ha ido formando también un poco en esa ruta, ¿no? Sí. Pues y a mí me gusta, en lo personal a mí me gusta. Ojalá que llegue el día en que el Congreso aplique los criterios que la ley, que las leyes que expide le impongan. Como una razón de ética. Yo en esta parte, pues hagamos desde aquí un llamado a quienes busquen sumarse y armamos una mesa de trabajo con periodistas y yo estoy puesta para buscar presentar una iniciativa. O sea, yo soy conducto, salvoconducto, para armar una iniciativa que pudiera llegar a un parlamento abierto, eso, ¿no? Maestra, creo que estaría muy interesante. Y bueno, pues que creo que más que muchos otros, pues usted tiene el perfil idóneo. De entrada, les voy a enviar la iniciativa que presentó Movimiento Ciudadano. Creo que podría ser un documento base, un documento de partida, y por ahí le entramos. Excelente. Bueno, maestra, pues... ya les di chamba, ya les dejé chamba, ni modo, soy maestra. De eso se trata. Asigno pues, tareas. Si no estuviéramos tocando el tema. Oiga, pues ya nos vamos, pero antes de irnos, vámonos con este video para el cierre, donde se nota cuando le quieres vender chiles a Clemente Jax. ¿Qué maneras? Mira, suéltala, Luis. Y este presidente, lo único que ha hecho en toda su trayectoria, como su trayectoria más importante, ha sido mejorar el sistema tributario para mejorar las transferencias del bienestar. Ay, claro, por favor, si se sienten ofendidos, pues obvio. La tributación ha crecido como nunca, únicamente cobrando los impuestos que deberían cobrar y sin incrementar los impuestos. Ya me sacaron la lengua, señores, pues ya estoy acá. Qué delgadita tiene la lámina. Creo que, mira, creo no que es que una la señora empresaria, no tenga un punto, sí, ¿no? Y además se nota que pues es la senadora cuatrotera fifil, porque fue a la FIL, a la Feria Internacional del Libro, con un auditorio pensante al que no le puedes decir eso. Eso está bien para un barrio ahí por Tepito, por la Condesa, ¿no? Está en el Abondojo o en Iztapalapa, pero no en la FIL, porque creo que a la FIL van personas que leen, que tienen cierto nivel de preparación y que están muy conscientes de la realidad. Más personas que leen, independientemente de su nivel socioeconómico, en la FIL van personas que leen, así que leen y lectura muy diversa, pero sí coincido que no era un escenario para confrontar de esa manera. Y menos deje usted para poner el tema así, es decir, es difícil de defender lo que la señora estaba planteando ahí frente a un auditorio con 2 deditos de frente. No pido más. Bueno, maestra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, David. Gracias, Fernando. Fernando. Muchas gracias. Placer, gracias. Gracias por cumplir la cita de los miércoles. Claro que sí, y muchas gracias a ustedes.